Evangelio según San Mateo, capítulo 10, y vamos a tomar a partir del verso 34. Quiero enfocarme en un versículo en particular, pero quiero que iniciemos desde el verso 34. Amén. Y dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Toma asiento, mi hermano. Y el día de hoy quiero iniciar con una enseñanza que va a ser sistematizada. Vamos a tenerla el día de hoy dentro de 8 días, porque no alcanzamos a tomar todo en un solo día. Y es sobre el llamado del Señor a nuestras vidas. El llamado que el Señor ha puesto en nosotros. Y quiero dividirlo en dos partes, y es: a veces tenemos una confusión con el llamado al ministerio, y otra es cómo camino yo cuando ya conozco del llamado del Señor. Amén. Entonces, quiero que nos enfoquemos en este verso 37. Dice el verso 37: el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? Me voy a leerlo nuevamente y usted lo hizo un poco más fuerte. El que ama a padre o madre más que a mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí. Y acá nos cierra todo la enseñanza del Señor cuando dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Quiero que me acompañe a Marcos. Iniciemos en Lucas capítulo 5. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Y esta enseñanza nos vamos a enfocar en un hombre que dejó todo para seguir al Señor. Y este hombre es Pedro. Y vamos a ir paso a paso conociendo la vida de Pedro en su ministerio después de que fue llamado. Amén. Dice Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Voy a leer desde el verso 5 para que tengamos un contexto de qué se trata esta enseñanza. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Entró a una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, Pedro, y le rogó que apartara de la tierra un poco la barca. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿En qué? En tu palabra. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que acudieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y de todos los que estaban con él, asimismo Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y, dígalo fuerte, dejándolo todo, le siguieron. A veces nosotros tenemos una confusión en nuestra mente, y es sobre lo que es el llamado del Señor hacia nuestras vidas. Muchas veces nosotros caminamos en el ministerio, una vez hemos recibido el Señor. Y si usted ha notado muchos, que puedo decir la mayoría de veces son la mayoría, cuando hemos entregado la vida a Cristo no sabemos exactamente para qué el Señor nos llamó, o qué nos llamó el Señor a hacer, o qué vamos a hacer, o si vamos a estar sentaditos toda la vida, no lo sabemos. ¿Sí? Eso es normal. ¿Sí? Todo cristiano tiene unas etapas de crecimiento. Y esto me hace recordar que hace 8 días
como habíamos comentado acá en el servicio, habían unos bautizos que estuvo realizando la Iglesia Central en La Mesa, en San Joaquín. Y cuando una persona toma la decisión de entregar su vida a Cristo, entra con esa confusión de que conoce a Cristo, sabe quién es Cristo, entrega su vida a Cristo, pero realmente no sabe qué va a hacer. ¿Sí? El Señor nos va llevando por un camino donde nos va mostrando qué es lo que Él desea con nosotros. Él tiene un propósito con nuestras vidas. El día de ayer hablábamos con una persona en una visita, una persona de 84 años, y le decía yo, a pesar de la edad que tiene, a pesar de la edad que usted tiene, el Señor tiene un propósito aún para su vida, aún tiene un propósito. A pesar de que de pronto usted piense que por la edad que tiene ya no, pero no, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y esto no va directamente solamente a las personas que ya tienen una edad madura, también para los niños, ¿sí? Hay niños que entregan su vida a Cristo, y apenas entregan su vida a Cristo, el Señor les da un llamado. Pero esto me gusta cotejarlo o hacer un paralelo con algo que el Señor me ha ido mostrando, y lo comentaba hace 8 días, y era, ¿qué hacemos nosotros cuando ya conocemos el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas? Y se lo pregunto a usted, ¿qué hace usted con el llamado que Dios puso en su vida? ¿Qué está haciendo con ese llamado? Y esta pregunta se la hago porque hay una diferencia muy importante entre un seguidor de Cristo que no sabe cuál es su llamado y un seguidor de Cristo que ya sabe cuál es su llamado. ¿Sí? Nosotros muchas veces le decimos a las personas, mira, intégrate en un ministerio, sigue en un ministerio, prueba aquí, prueba allá, y espera que el Señor te muestre para qué has sido llamado. Y hay muchas maneras de conocer un llamado, ¿sí? Hay varias maneras de que nosotros podamos determinar para qué el Señor nos ha llamado. Inclusive muchas veces nosotros expresamos el llamado cual el Señor nos ha dado y ni siquiera nos damos cuenta cuál fue el llamado. Pero los demás se dan cuenta por la manera en que lo expresamos, ¿sí? Y hay algo importante, y es cuando nosotros ya conocemos para qué el Señor nos ha llamado, para qué el Señor nos tiene. Y algo que el Señor me ponía en el corazón y que lo estaba comentando hace 8 días, es cuando Pablo le dice a Timoteo, anda en el propósito que Dios ha puesto en tu vida, parafraseando lo que dice la carta a Timoteo. Pero le dice, ¿qué le dice Pablo? Nosotros hemos impuesto manos sobre ti. Esa es una manera en la cual se está expresando ese llamado. Hemos puesto manos sobre ti. Pero no solamente eso, a ti se ha dado profecía para que sepas cuál es tu llamado. Ya lo sabes. O sea, ya lo tienes claro. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Camina en el llamado que el Señor ha puesto en tu vida. Pero nosotros podemos comenzar a seguir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos sueños, propósitos, deseos, muchas cosas. Esto me hace recordar alguna vez por redes sociales, yo había hecho un video sobre el cielo de los bobos, decía yo. Y era que hablaba diciendo muchas veces la gente critica la manera de actuar de los cristianos. Y pongo un ejemplo, alguna vez a mí me lo dijeron. Yo conocía cuál era el llamado que Dios había puesto a mi vida y entonces comencé a andar en ese llamado y a estudiar sobre ese llamado. Y entonces alguien me dijo una vez, si usted hubiera, todo el tiempo que usted lleva estudiando tantas cosas que ha estudiado, si usted se hubiera dedicado de pronto a estudiar una carrera profesional en economía, en administración de empresas, contaduría pública, con todo lo que usted ha estudiado ya mínimo tendría una especialización. ¿Cuánta plata no estaría ganando? Entonces, asumen que tomar una decisión de seguir el llamado es para bobos. Pero no, nosotros tenemos un propósito y una vista en Cristo. Porque ¿qué nos sirve a nosotros comenzar a acumular riquezas en este mundo? ¿De qué nos sirve? Porque es que no hay una casa de cambio en el cielo, mi hermano. Usted no puede subir con todo lo que ha conseguido acá y cambiarlo por coronas. Eso no se puede. ¿Sí? Lo que es de la tierra es perecedero, lo que está en el cielo se conserva. Inclusive nuestras obras, porque nosotros muchas veces creemos que las cosas que nosotros hacemos son grandes en el Señor. Y estamos muchas veces equivocados. El Señor dice que Él pasará por fuego nuestras obras. Y van a haber personas que lleguen asegurando, es que lo que pasa es que yo traje a miles al Evangelio, pero vamos a pasarla por el fuego. ¿Sí? No son nuestros ojos. No son nuestros ojos.
Es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí. Y acaba de ver que el Señor recoge un montonón de peces, tantos que tienen que llamar otras barcas. Sabemos, tenemos claro por la palabra a quienes llamaron. Están en la barca Pedro y Andrés, y en la otra barca los hijos de Zebedeo. Nos lo dice la palabra. Y entre ellos cargan los peces. Él ve ese milagro, pero apenas ve ese milagro, él recibe ¿qué? Un llamado. Y este llamado, cuando lo recibe Pedro, dice, Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos vinieron con las barcas a la orilla, y acá es donde se muestra la decisión que toma la persona que tiene un llamado. Dijo, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Quiénes? Ellos 4, pero nos vamos a enfocar en Pedro. Pero él dejó todo. En la palabra del Señor nosotros encontramos que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Eso quiere decir que Pedro era casado. Pero acá no me dice que Pedro se fue a su casa, le preguntó a su esposa y le dijo, ¿puedo seguir al Mesías? No lo dice. La palabra no lo dice. Él tomó una decisión. Confió en el Señor. Confió que él era el Mesías. Tomó una decisión. Y esta decisión la toma sin importar lo que venga encima de él y las situaciones que me vayan a venir. Amén. Vamos a compararlo con Marcos 10. Vamos a Marcos 10. Seguramente usted va a conocer este pasaje. Pero Pedro, él seguía siendo responsable de su casa, ¿sí? Ahora, voy a hacer acá una acotación grandísima. Le doy gracias al Señor porque hay personas que se acercan y le dicen a uno, hermano, pilas, tiene que decir esto. Entonces lo voy a decir. Hermanos, yo no le estoy diciendo que si usted sigue un llamado, se vuelva un irresponsable. No estoy diciendo eso, ni la palabra lo dice, ¿listo? Para que lo tenga en cuenta. Dice, no, el hermano Andrés nos enseñó que tenemos que dejar todos nuestros trabajos, tenemos que dejar todo, que el Señor nos va a mantener. No, mi hermano, no estoy diciendo eso, ¿vale? Es importante que tengamos claro lo que es el llamado. Pero no todos somos llamados al servicio de tiempo completo, no todos, ¿sí? Nosotros podemos ser llamados al servicio de medio tiempo, ¿sí? Hay muchas personas que siguen trabajando, teniendo empresa y demás, y siguen sirviendo al Señor. Es diferente un llamado cuando el Señor le dice, necesito que me sigas, deja todo. Por eso es que hay que hacer estas acotaciones tan importantes, ¿sí? Pero algo que el Señor ponía en mi corazón era lo que le decía a Timoteo. Si ya conoces tu llamado, camina en él. Camina en él. Hablábamos alguna vez con un pastor y él llegaba y me decía, mi hermano, es que pues mi hijo tiene esto, y ha estado estudiando. Gracias al Señor, pues el ministerio nos ha dado para que tenga su carrera profesional y todo eso. Y yo decía, qué bueno. Él fue llamado con un llamado hacia las misiones. Y yo le hacía la pregunta al pastor y le decía, pastor, cuando él comenzó a estudiar, ¿ya conocía cuál era su llamado o no conocía cuál es su llamado? Me decía, ¿por qué me hace esa pregunta? Y es por algo que yo siempre centralizo en la vida de un cristiano. La vida del cristiano es igual que la historia del mundo. La historia del mundo está partida en dos. ¿Usted lo sabía? En antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo camina usted después de Cristo? ¿Cómo camina usted antes de Cristo? Usualmente las personas que dedican, digamos que sus vidas a ciertos estudios y demás, el Señor cuando los llama usa eso que han estudiado para la obra del servicio. Y usted lo debe haber visto. ¿Sí? Personas que digamos estudiaron de economía y el Señor los llama para la obra del servicio y terminan trabajando muchas veces en la iglesia, en ayudas de impuestos, en ayudas de muchas cosas. Antes de Cristo. Ahora, después de Cristo, si ya conoces tu llamado, ¿estudias para ti, para prepararte para ti o para prepararte para tu llamado? Esas son cosas que nosotros nos deben confrontar. Si yo estoy llamado a las misiones, comienzo a caminar un camino que me lleve al propósito que Dios me ha puesto. No me sirve acumular diplomas en una pared, me sirve acumular almas en el cielo. Y a veces eso nosotros no lo podemos entender. Más es importante decir algo, porque este es un paréntesis pequeño. Pero es importante decir algo, y es algo que nosotros hemos estado recalcando mucho acá en Subia, y es la aplicación de la fe. Yo no puedo aplicar mi fe a los demás, ni decirle a alguien, tiene que hacer esto porque yo lo hago de esta manera.
No, nosotros no somos ni caminamos en el pragmatismo, caminamos en la palabra del Señor. Y yo no soy ejemplo de alguien, no, es Cristo mi ejemplo. ¿Mm? Yo no pienso qué hace el hermano Andrés, yo pienso qué hace Cristo. Y si quiero saber qué hace Cristo, acá está la palabra. Amén. Entonces Pedro deja todo, ¿vale? Deja todo, toma la decisión de seguir al Señor. Confía en que el Señor va a sustentar a su familia. Confía de que su empresa de pesca, pues, quedó ahí. Pero confía en que el Señor lo va a hacer es pescador de hombres. Dijo, no me importa que se acabe mi empresa de pesca, no importa qué pase con mis barcas, no importa. Yo voy a ser pescador de hombres. Marcos 10, 21. No, leámoslo desde el 17 porque si no usted no va a tener contexto. 17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, honra a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, él ya estaba preparado para esta pregunta y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero nosotros no nos podemos justificar delante de Dios, Él conoce nuestros corazones. Entonces Él dice, una cosa te falta. Él lo mira y lo amó. Amén. Dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Mi hermano Andrés nos está mandando a que vendamos todas las cosas. No, mi hermano, no, hago esa salvedad, no. El Señor escudriña nuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Está? Su tesoro. Amén, mi hermano Marcos. Ahí está su tesoro. ¿Y dónde estaba el tesoro del joven rico? En sus riquezas. Él le dijo, déjelas y va a estar completo para seguirme. Él lo amó. ¿Qué quiere decir eso? Él lo escudriñó y dijo, sí, tú has cumplido todo. Lo amó, pero dijo, te falta eso. Y a todos nosotros como cristianos siempre nos va a faltar algo. Amén, siempre. Si usted cree que algún día va a llegar a ser perfecto, no lo va a hacer, no va a pasar. ¿Vale? Dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz, o sea, toma tu cruz, me sigues, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esto es súper importante, el Señor no lo hizo una vez, se lo recalca de nuevo, ¿sí? Los discípulos se asombraron de sus palabras, eso fue cuando le dijo, cuán difícil es entrar en el reino del cielo, vuelve y lo repite, ¿sí? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No vamos a ahondar en esa parábola. Ellos se asombran aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Pero mire, póngale cuidado al 26, dice, ¿diciendo entre quiénes? Entre sí, o sea, ellos no le dijeron al Señor. Entre ellos llegaron y dijeron, uy, no, ¿y entonces quién va a poder ser salvo? Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros, póngale cuidado, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Amén. El Señor pone en nosotros el llamado, pone en nuestro corazón el llamado, pone en nosotros el hacer. Y así como Pablo le dice a Timoteo, el Señor nos dice a nosotros, yo te llamé para esto, te llamé para esto. Comienza a caminar en eso, ¿sí? Pero no solamente eso, nos está dando un seguro. Las arras, dice la palabra del Señor, y nos está diciendo, si usted deja todo eso usted lo está dejando, va a sufrir persecuciones, porque ahí lo dice, con persecuciones, pero usted va a tener aún más. Pero no importa que usted tenga más, si usted tiene su vista en lo natural, en la tierra, no importa, va a tener más en la tierra si sus ojos están en la tierra, pero adicionalmente a eso, la vida eterna. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Caminar en el propósito, mirar las prioridades de nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? No, mi prioridad es mi esposa. Pues acá yo veo que en ningún momento el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir sin tu esposa? No lo veo. Ahora, Pedro tenía una empresa de peces. ¿Usted cree que la gente no dijo, Pedro, pero ¿cómo se le ocurre que se va a ir a seguir a
a ese hombre. Si nosotros miramos históricamente, ¿cuántos se hicieron llamar Mesías antes de Jesús? Inclusive la palabra nos habla de dos que se hicieron pasar por el Mesías, ¿sí? Y dice que lo siguieron como 400 personas y cuando él murió, lo dejaron de seguir. Eso dice Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero él no tuvo por prioridad ni hijos, ni hermanos, ni hermanas. Y dice, no hay nadie que haya dejado su casa. A veces nosotros tenemos una vista en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Y muchas veces nosotros no entendemos que a los cristianos los van a juzgar por sí y a los cristianos los van a juzgar por no. ¿Por qué tenemos que tratar de quedar bien con el mundo? ¿Por qué tenemos que tratar de que todo el mundo diga, uy, esta persona es así, 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 uy, qué bien todo lo que hace? Ahora sí creo que sí lo voy a aprobar para que esté en el ministerio. No, el mundo no aprueba su servicio en el ministerio. Es Dios. Y tal vez esto lo confronte a usted, pero muchas veces tratamos de quedar bien con el mundo. Y no importa lo que el mundo piense. El Señor dijo, vine a traer enemistad, y es así. A mí me lo han dicho. ¿Y de qué le sirvió todo eso que estudió? A mí me lo dijeron. ¿De qué le sirve todo eso que estudió? ¿No está ahí quemándose los ojos con soldadura? Me lo dijeron una vez. Me lo dijeron de esa manera. Y ese día tuve la oportunidad de hablar con el pastor Freddy, que se encuentra actualmente en España. Y yo tenía eso en la cabeza, llegaba y le decía, nosotros somos unos bobos. Para todo el mundo, no para el Señor. El pastor Freddy también había estudiado bastante. Él había estudiado bastante también. Y trabajaba en mampostería. Para el mundo va a decir, ¿qué tanto vas estudiando y estudiando y estudiando y estudiando? Pero no es que eso me hace a mí un vaso de honra. Eso me lo dice el Señor. Caminar en el propósito de Dios. Amén. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 38. Y vamos a comenzar a agilizar la enseñanza. Mateo 10, 38. Lo que es la gloria del mundo no es la gloria para Dios. Y quiero que usted le quede esto de esta enseñanza. Ojalá pueda reproducirme en esta manera en usted. Lo que es éxito para el mundo no siempre es el éxito para Dios. Y lo decíamos alguna vez. El Señor me da un llamado a mí para ser un pastor de jóvenes. Y entonces decido comenzar a caminar el camino del Señor. A los 84 años. Hermano, otra persona ya realizó ese trabajo que tenía el Señor. El Señor no nos espera. El Señor nos da un llamado. El Señor llama a Pedro. Pero si usted se da cuenta, en la palabra también hay un momento en el que le dicen al Señor, yo quiero seguir, déjame primero que sepulte a mi padre. Yo te estoy llamando ahora. Sígueme. Los muertos enterrarán a los muertos, no te preocupes. ¿No lo dice así el Señor? Dice Mateo 10, vamos al verso... este fue el pasaje que ya habíamos leído. Perdón, es Mateo 17, disculpen. Mateo 17. Mateo 17, verso... Bueno, vamos a tomar digamos que todo el contexto para que usted lo tenga claro. Y, voy a enfocarme en el verso 27, pero quiero que leamos desde el 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, ¿quiénes? Los que cobraban los 2 dracmas, y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo, sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, o sea, le dijeron a Pedro, ¿tu maestro paga los 2 dracmas? Y él aseguró una vez, sí. Pero él se fue de una vez a decirle al Señor, Señor, ¿tú ya pagaste? Y entonces el Señor, antes de que Pedro le hable, le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Nosotros tenemos que ser claros con la palabra. Vuelvo y digo, yo no les estoy diciendo que Pedro se haya vuelto un irresponsable. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que Pedro puso por prioridad a Jesús y en segundo lugar a su ministerio.
pero con algo en claro, y su confianza estaba en que Jesús podía hacer cualquier cosa. Él no fue a decirle al Señor Jesús, lo que pasa es que tengo que pagar las 2 dracmas. No, él fue a preguntarle al Señor si él ya las había pagado. O sea, Pedro no se preocupó por él. Pero el Señor suple todas nuestras necesidades, mi hermano. Quédele eso claro. Muchas iglesias se comienza a predicar sobre la sobreabundancia, sobre la prosperidad, sobre todo lo que y el carro que tenemos que tener y entonces en la casa que tenemos que vivir. No, el Señor nos habla es que Él suplirá todas nuestras necesidades. Y se acaba de ir mi esposa en este momento porque nosotros hace muy poquito tuvimos una muestra de eso. Nos sucedió algo y yo llegué y me volteé a mirarle y le dije, el Señor suplirá todas nuestras necesidades. ¿Y qué necesitábamos en este momento? Esto. ¿Y el Señor qué nos dio? Esto. Nosotros no le pedimos plata. Nosotros teníamos necesidad de algo. Entonces llegó ese algo. ¿Ya? ¿Listo? Y esa era la necesidad que había en ese momento. Pero nosotros nos comenzamos a ir a buscar. No. O a preocuparnos. ¿No? Yo estaba acá haciendo el aseo del salón. Entonces no estaba buscando nada. Pero el Señor suple las necesidades que nosotros tenemos. ¿Amén? Pero ¿qué hay que tener en claro, mi hermano? Y es que como dice la palabra del Señor, sus enemigos serán los de su misma casa. Usted no puede tratar de quedar bien con su familia, ni esperar a que toda su familia llegue a un acuerdo y todos estén de acuerdo en que usted siga su llamado. ¿Por qué? Porque cuando usted tenga su llamado, aún así va a tener inconvenientes. Y puede que sea algo bueno para usted. Nosotros estábamos hablando el día de las mamitas, yo no sé, las mamitas que se acuerdan. Estábamos hablando de las mamitas que llegan y le dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre que se va a ir por allá al ministerio? ¿Y quién lo va a mantener? ¿Y quién lo va a cuidar? ¿Y quién no? Nosotros le ayudamos con lo que nosotros podamos. No necesito que me ayude usted. Si a mí el Señor me asegura que Él me va a ayudar, Él suplirá todas mis necesidades. Pero si yo me quedo confiando en la ayuda, la gloria no es para Dios. Si usted me está ayudando, la gloria es para usted y yo lo honro. Muchas gracias por ayudar. Pero ahí le quité la gloria a Dios, porque es usted quien me está ayudando. Ahora, si yo confío en el Señor, y es el Señor quien me brinda las cosas, porque muchas veces eso pasa en los llamados al ministerio. Cuando hay un llamado al ministerio, mira, no, yo tengo que tener primero mis ahorros, tengo que tener primero esto. Lo que hablábamos de una persona que es llamada, digamos, lo llaman como pastor de jóvenes. Dice, cuando yo tenga la pensión, comienzo a trabajar. Y entonces dice, vámonos todos, nos vamos a ir a un parque a jugar fútbol. Y él se va con sus achaques. No, o sea, sí, o sea, el Señor tiene un momento para hacer el llamado para nosotros. Pero nosotros no podemos esperar a que todo se acomode para ahí sí servir. Y todo, no, cuando ya todo está acomodado, ya se acabaron mis deudas, ya se acabó todo. Ahora sí, cuando se acaban sus deudas, porque usted las pagó, la gloria no es para el Señor, usted las terminó de pagar. Pero saltar al vacío se llama fe. Cuando usted ya no sabe qué irá a pasar. Amén. ¿Qué hizo Pedro? Confió en que el Señor lo había llamado. Ahora, no confunda el llamado con lo que a usted se le vino a la cabeza también. Entonces, usted se le vino a la cabeza y llega, ay, el Señor me está llamando a que vaya por las misiones, entonces me voy a ir a sacar mi pasaporte y que me lleve el Señor donde me tenga que llevar y es que yo siento el llamado. Y, esto lo confirma. El Espíritu Santo lo confirma. Y usted tiene que estar sujeto, ¿sí? Sujeto porque no somos islas independientes. Usted tiene que estar sujeto. Porque usted tiene que ser enviado. ¿Sí? Entonces muchas veces sucede eso también y no va a haber un respaldo del Señor completo ahí. Entonces nosotros tenemos que ser claros porque la palabra del Señor es clara. Y ser claros es sacar esos letreros que saco a ratos para que ustedes tengan en cuenta que no estoy tratando de direccionarlos a una mala doctrina, sino que estamos direccionados por el Señor. Y no nos podemos ir a los extremos porque pasa mucho. Nos vamos a los extremos. No, es que el Señor, como Él es el Señor es el que a mí me sustenta, entonces si viene un hermano y me dice, hermano, mire, tiene esta bendición, entonces yo no la recibo porque es que es el Señor el que me sustenta. No, el Señor le está enviando a través de ese hermano su sustento. Entonces no podemos ser extremistas. ¿Amén? ¿Listo? Bueno, vamos a Marcos. Marcos capítulo 1. Entonces yo quiero que usted no se me vaya a dispersar. Y entonces, primero, ¿qué vimos? Pedro fue llamado. Luego Pedro dejó todo. Van dos. Primero, Pedro es llamado. Segundo, Pedro deja todo. Tercero, Pedro confía en la voluntad de Dios y en el sustento de Dios. ¿Amén?
Ahora, Marcos 1, vamos al verso 29, Marcos 1, 29, que usted conoce este relato, inclusive lo acabamos de nombrar. Al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre y le servía. Entonces, aclaremos esto. Pedro fue llamado al ministerio. Fue con el Señor lo sustentaba, ¿sí? Entonces él se olvidó de su familia. ¿Amén? No. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿Mm? Y ahí nos dice que él estaba ahí. O sea, soy claro, el Señor cuando nos llama, tiene un llamado, y estamos siguiendo todo el llamado que tuvo Pedro, él no se olvidó de su familia. Es que ese es el problema que tenemos muchas veces los cristianos, y son los extremos, siempre vamos a los extremos. Y no nos podemos sustentar en la palabra, sino que si nos dicen algo nos queremos ir hasta Génesis y si no nos queremos ir hasta Apocalipsis. ¿Es el alfa o es la omega? Pero no somos en la mitad. No, nosotros nos sustentamos en la palabra. Todo lo que sean extremos tiene un nombre. Y voy a ver si alguno de ustedes conoce ese nombre. ¿Qué es un extremo cuando uno va a los extremos en la palabra? ¿Sí saben qué es? ¿Qué palabra hay? Legalismo. Cuando usted se va a los extremos se llama legalismo. Y eso le pasaba a los fariseos. A los fariseos les decían, ustedes deben estar limpios para hacer esta o esta otra acción. Entonces ellos dicen, no basta con eso. No, tenemos que lavarnos las manos antes de consumir los alimentos. Pero la ley, no importa la ley porque esto está en el Midrash, entonces nosotros creemos lo que nos dicen los rabinos, entonces nosotros seguimos eso. ¿Por qué? Porque eso no hace parte de la Biblia. Y esas enseñanzas rabínicas, ellos muchas veces le hacen más caso a las enseñanzas rabínicas que a la misma Biblia. Entonces todo lo que sean extremos está mal. Las buenas intenciones, por muy buenas que sean, si se salen de la palabra, son legalismo. Puede tener muy buenas intenciones. No es que es mejor que hagamos las cosas de esta manera porque es que eso nos puede llevar al pecado. Sí, nos puede llevar. Pero el Señor nos está diciendo que hagamos algo de una manera, no le agregue, no haga algo más. Amén. Entonces Pedro en ningún momento dejó su familia ni nada de eso. Vamos a Primera de Corintios, porque seguimos el camino de Pedro, ¿cierto? Primera de Corintios y vamos al capítulo 9. Este capítulo es importante porque está titulado como Los derechos de un apóstol, ¿sí? Pero es aplicable a todos los llamados, no solamente nos vamos a basar en el apostolado, ¿vale? Entonces dice, 1 Corintios 9:5, dice de esta manera. Dice, no tenemos, es una pregunta, ¿no? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los apóstoles, los hermanos del Señor? ¿Y quién? ¿Cefas? ¿Recuerda que hace 8 días dijimos quién era Cefas? Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, ¿sí? Esa es nuestra transliteración de la palabra. Se llamaba Shimón o se llamaba Cefas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué quiere decir esto? Dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como también lo hacen los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿De qué nos habla la palabra en este punto? Pablo lo que dice es lo siguiente. Los hermanos del Señor, ¿quiénes son los hermanos del Señor? Jacobo y Judas, ¿sí? Los hermanos del Señor están en el ministerio. Y Cefas, ¿quién es? Pedro. En ocasiones, no siempre, Pedro viajaba con su esposa cuando hacía labores del ministerio. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Nosotros que somos solteros no tenemos también el derecho de viajar también, ¿sí? O sea, o sea, él deja claro, pero él pone un precedente. ¿Cuál es el precedente? Pedro viajaba en ocasiones con su esposa. Entonces, vuelvo y digo, nosotros no estamos hablando de que debemos desplazar, ¿sí?, nuestra familia completamente. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad, ¿sí? Pero en primer lugar está el Señor. Y a veces lo que hacemos es hacer una organización de prioridades de acuerdo a lo que el mundo quiere ver de nosotros.
Y eso no es así. Cuando en Primera de Timoteo, cuando el Señor habla de cuáles son los requerimientos para el ministerio, habla de qué debe tener alguien para estar en el ministerio, para ser anciano, para ser pastor, ¿sí? El obispado. Y Él nos da unos requerimientos para que nosotros podamos cumplir la labor. No nos está diciendo cómo debemos organizar las prioridades. Diferenciemos requerimientos y prioridades. Cuando el Señor dice que una persona debe tener esto y esto y esto y esto para estar en el llamado del ministerio, no le está diciendo sus prioridades deben ser estas, estas y estas. No, le está diciendo qué debe cumplir para el ministerio. ¿Sí? Pero si nosotros escudriñamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que todos los apóstoles dejaron todo para seguir al Señor. ¿Sí? Nosotros no podemos tratar de tener unas prioridades. En prioridad nosotros está mi familia, está luego está mi trabajo, está mi estudio. Y cuando me doy cuenta del ministerio, ¿dónde está? Está en séptimo lugar. Pero es que lo que pasa es que nosotros no cambiamos nuestra vida para servir al ministerio. No. Nuestra vida es el complemento a nuestro ministerio. Y voy a poner un ejemplo, digamos, que sucede mucho. En este caso, digamos, si ustedes lo notan, muchas veces que las personas son llamadas al ministerio, esos ministerios comienzan a acrecentarse bastante gracias a la familia de la persona que es llamada. ¿Sí? Sus hijos comienzan a ayudar en el ministerio, su familia comienza a verse involucrada, sin necesidad de que esté acosando, la familia comienza a verse involucrada. Entonces no le está diciendo deje a su familia, no, su familia debe ser el complemento a su ministerio. O sea, no trate usted de complacer a su familia y deje en siguiente lugar el ministerio, porque va a tener un problema grave de conflicto de intereses. De conflicto de intereses. ¿Amén? Entonces, ¿qué notamos entonces? Pedro fue llamado, una vez fue llamado, ¿qué hizo? Siguió al Señor, dejó todo y siguió al Señor, ¿sí? Pero no dejó de cumplir con sus responsabilidades. No solamente cuando estamos hablando, no estamos hablando solamente de las responsabilidades de la casa, estamos hablando de que él pagó el impuesto, eso son responsabilidades estatales, ¿sí? O sea, no fue llamado al ministerio, entonces como fue llamado al ministerio ya no paga impuestos, no, ¿sí? O sea, esto nos muestra el Señor a través de la vida de Pedro. Pero después de eso, ¿qué nos muestra? Que él siguió estando pendiente de su familia, pendiente de su suegra que estaba enferma. Pero también cuando él tenía la oportunidad, la misma iglesia lo apoyaba para que él viajara con su esposa. O sea, era la misma iglesia, porque acá está haciendo el reclamo Pablo, porque Pablo llega y dice, yo soy soltero. Entonces, pues veo que tengo las de perder porque los otros viajan con las esposas. ¿Sí? Pero él llega y dice, no tenemos derecho a no trabajar, lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque muchas veces el tratar de cumplir responsabilidades no le da el espacio para cumplir con todas las labores del ministerio. Es muy difícil, porque uno no puede servir a dos señores. Eso lo dice la palabra, mi hermano. Por tratar de nosotros quedar bien, tengo que quedar bien en el trabajo, tengo que cumplir, es que me mandaron a hacer horas extras, y yo había quedado de visitar a tal hermano, no, ya lo llamo, hermano, lo que pasa es que no alcanzo a ir porque me tocó trabajar horas extras. No puedo, ay, qué pena, hermano. ¿A quién priorizó? Al trabajo. Yo le dije a alguien una vez, mi esposa no me deja mentir, le dije a alguien una vez, claro, y me perdonen porque lo dije, me dio mucho mal genio. Y llegué y le dije, claro, como Dios no lo echa, entonces ¿para qué le cumple a Dios? Pero como en su trabajo sí lo echan, entonces en su trabajo sí tiene que llegar temprano, tiene que cumplir el tiempo, en su trabajo sí, pero en la iglesia como no lo echan, pues llegue tarde, no cumpla, vaya cuando quiera. Claro, no es que el Señor no lo echa a usted, pero tenemos por mayor los acuerdos que tenemos con el mundo que el acuerdo que nosotros tenemos cuando somos sumergidos en el agua y tomamos el apellido del Señor. Amén. Y vamos a ir cerrando, vamos a Hechos 5. Vamos a Hechos 5 porque tenemos que ya cerrar la enseñanza. Hechos 5. Hechos 5, vamos a leer 3 versos, aunque me voy a enfocar en uno. Y dice, Hechos 5:40. Estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Sí? Ellos salieron de la presencia del concilio. Bueno, si usted se vuelve un poquito va a encontrar que fue a Pedro y a Juan, ¿cierto? No voy a ahondar porque si no me voy por otra rama y no, vamos a ver esto nomás. Fue a Pedro y Juan, ¿sí? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Y todos los días en el templo y por las casas incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¿A qué se dedicaban ellos? Pero dice todos los días en el templo, ¿no? Unos desocupados. Sí, salían y se iban todos los días para el templo. ¿Dónde se la pasaban? En el templo. Ahí lo está diciendo la palabra, ¿no? Ay, es que el hermano... ¿no? Cuando no está en el templo, ¿para dónde se iban? A las casas. ¿Pero a las casas a qué? A enseñar y a predicar de Jesucristo. ¿Sí? El ministerio no tiene un horario, mi hermano. No tiene un horario. Tenemos acá pastores y no me van a dejar mentir. Entonces a la 1 de la mañana, pastor, lo que pasa es que estoy enfermo, lo que pasa es que tengo esto. No, mi hermano, lo que pasa es que yo atiendo únicamente de 8 a 5. Por eso es que es muy difícil, mi hermano, y soy claro en esto, poner prioridades fuera del ministerio es muy difícil. Deben complementar su ministerio, no debe ser su ministerio una escala en prioridad. ¿Por qué? Porque ahí usted va a tener problemas con su esposa. Digamos que lo llamó una hermana a la 1 de la mañana, pastor, ore por mí. ¿Quién lo está llamando? ¿Cómo así que una hermana a la 1 de la mañana? ¿Por qué lo está llamando? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta eso. Y es que Jesús para nosotros es nuestra primera prioridad. Y pues sinceramente nosotros debemos ser claros. ¿De qué me sirve a mí quedar bien? O sea, ¿de qué me sirve quedar bien con mi hijo inconverso? No, es que tengo que darle prioridad a mi familia. ¿De qué me sirve quedar bien con mi hijo inconverso? ¿De qué me sirve llevarle la idea? ¿De qué me sirve? No, es que lo que pasa es que yo cumplo años y usted nunca viene por estar metido en la iglesia. ¿Quiere estar conmigo? Venga a la iglesia. ¿Sí? Ahora no le estoy diciendo que deseche a sus hijos. O sea, me toca aclararlo también. No, la familia es complemento y si usted se va a dar cuenta, voy a poner un ejemplo. Digamos, usualmente cuando al ministerio son llamados no un hombre, sino su familia, es lo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces comenzamos a ver que, voy a poner el ejemplo acá en Subia. Entonces ven a Mateo, digamos que tocando el piano, o ven a Juanita manejando el computador, o ven a veces a Gabriela cantando, ¿sí? Ven a Andrea cantando, ¿sí? No les estoy diciendo que me tomen a mí, ¿sí? Porque vuelvo y lo digo, o sea, no les estoy diciendo que me vean a mí como modelo, ¿sí? Sino que a través de ese argumento usted note que eso sucede en la mayoría de los ministerios. La familia complementa y ayuda al que es llamado al ministerio, ¿sí? Eso debe suceder. Pero si usted trata de quedar bien con su familia, luego de quedar bien con su trabajo, y luego de quedar bien con sus vecinos, para que no hablen mal de usted, y cuando se da cuenta su ministerio está abandonado. Porque yo no puedo darle prioridades a las cosas que no tienen una recompensa en el cielo. Yo tengo que hacer tesoros en el cielo. ¿Le estoy diciendo que deseche a su familia? No, que seamos claros, no. Pedro en ningún momento desechó a su familia, ¿sí? Pedro él siguió haciendo sus cosas, él siguió pagando sus impuestos, él siguió cuidando de su suegra, él siguió cuando tenía la oportunidad de salir con su esposa a los viajes misioneros, ¿sí? ¿Amén? ¿Y qué hacía todo el tiempo? Como decíamos, en el templo y por las casas. Voy a tomar dos pasajes que no los voy a explicar y vamos a finalizar. No, voy a tomar solo uno porque no me quiero alargar, ¿vale? Y es Mateo 6:33, que usted lo conozca. Usted ya lo conoce entonces, porque tenemos tengo más pasajes para complementar esto. Pero mi hermano, yo he entendido algo muy importante y es que el Señor nos da lo que Él necesita darnos. No necesitamos tratar de convencer a través de nuestros propios argumentos. La palabra está ahí, ¿amén? Entonces no necesitamos alargarnos. Lo que el Señor nos desea hablar, eso ya nos lo ha hablado. Y si usted se ha sentido confrontado, para mí eso es una gran alegría, porque yo también estoy siendo confrontado, ¿sí? Porque para eso es la palabra. La palabra tiene que confrontarme a mí siempre, porque yo tengo que entender que debo cambiar siempre. Si algún momento creo que ya así como estoy bien, es completamente antibíblico, ¿sí? Es más, me dijeron a mí algo y llegué y dije, si usted va a la iglesia suya, es una iglesia imperfecta. Pero no lo digo porque ya sea una muletilla de todas las personas que predican que es imperfecta. No, voy a decir que la iglesia suya es imperfecta porque estoy yo.
De pronto, si yo me salgo de la iglesia se vuelve perfecta. Pero mientras esté yo, le garantizo 100% que la iglesia es imperfecta, porque estoy yo no soy perfecto. Yo necesito ser moldeado por el Señor siempre. Amén. Entonces, finalizamos con Mateo 6:33. Y dice Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues más bien me vuelvo un poquito, y dice, no os angustiéis, verso 31, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Mi hermano, si usted se angustia por eso, lo están comparando con un gentil. Amén. Los gentiles se angustian por estas cosas. Bueno, ahí hago una acotación porque me dicen, hermanos, somos gentiles. No, bueno, la comparación que habla del Señor es de aquellos que conocen del Señor y aquellos que no conocen del Señor. ¿Sí? Entonces uno dice, ay, todos somos gentiles. Sí, sí, mi hermano. Pero usted me entiende qué es lo que desea el Señor explicar en este caso. ¿Sí? Entonces dice, porque los gentiles se angustian de todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Entonces, no, mi hermano, no puede decir lo dijo el hermano Andrés. No, acá lo está diciendo el Señor Jesús. Y no se puede sacar este pedazo de la Biblia. No lo puede sacar, mi hermano. No estoy de acuerdo, mi hermano, no importa. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué dice? No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe por qué va a dejar. No se preocupe por qué se van a mantener sus hijos, no se preocupe por cómo van a continuar, no se preocupe porque se le va a caer la casa, porque es que, ay, si me voy lejos, entonces ¿quién cuida mi casa? No se preocupe por eso, ¿sí? Cada día trae su propio mal, mañana se va a preocupar por otra cosa diferente. Amén. Pero ¿qué dice? Dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos. Porque ellos llegaron a buscarlo. ¿Y él qué dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Póngase de pie, mi hermano, vamos a hacer una oración.